La distribución y la proyección de películas aquí en San Luis era de la siguiente manera. Películas Nacionales recibía aquí en San Luis Potosí un paquete que constaba de carteles, generalmente una docena de carteles, y los 3 rollos de las películas de 16 milímetros. Cada película constaba de 3 rollos. A su vez, en esos sobres venían unas hojas que se llaman hojas de servicios, donde se va llenando una especie de bitácora y donde se registraba en dónde se iban proyectando las películas. El comisionista, aquí en San Luis, en la capital, mandaba el paquete al interior del estado, por decir el ayuntamiento o el municipio de Cárdenas. En Cárdenas lo recibía el que proyectaba, y él se encargaba de llegar a las salas, ¿no? Entonces se proyectaban, por ejemplo, en el auditorio del municipio, en alguna escuela, y ponía su cartel donde decía: hoy domingo tendremos la función de tal cosa. Al reverso del cartel a veces ponían lo que iba a haber de comida para el intermedio: tacos al pastor, barbacoa, tacos sudados, lo que tú vieras. Se ponía el cartel, el otro anunciando la comida y el taquillero cobrando. El mismo taquillero era a su vez el cácaro. Entonces ponía su proyector, que era un proyector portátil, lo montaba en el auditorio, se proyectaba la película, él recaudaba el dinero, levantaba su tenderete y cambiaba de locación y se iba a otra sala o a alguna otra plaza, vete a saber, algún barrio. De manera que en esa hoja de servicio se anotaba: Cárdenas, tantos boletos, tanto dinero, tal fecha. Y entonces ahí se va anotando el itinerario de la película. No tenemos esa hoja, pero va a ser muy importante en su momento cuando podamos localizar esas hojas, porque así podemos dibujar una cartografía de la proyección de cine en San Luis Potosí, sabiendo qué películas y dónde eran proyectadas. Y además, esa hoja era devuelto ya con todo el paquete al comisionista aquí en San Luis. Él a su vez hacía la cuenta, sumaba, recibía el dinero de los que proyectaban y él a su vez mandaba, descontaba su comisión y mandaba el resto del dinero por un giro telegráfico a la Ciudad de México, a Películas Nacionales, y ya se quedaba él con su parte. Él devolvía únicamente las películas, porque los productores les cobraban aquí a los que proyectaban los carteles. De ahí que tenemos 13,000 carteles. Cuando yo le pregunté a Miguel Ortiz: ¿por qué tienes 13,000 carteles? Yo pensando que se los había quedado como recuerdo, pero no. Es que él era el dueño de los carteles. Él, cuando traía las películas, pagaba el cartel. Y cuando alguien que había proyectado en tal o cual municipio le devolvía un cartel menos o que lo había roto, entonces se lo cobraba. Entonces, por eso están los carteles en San Luis sin películas. Las películas fueron devueltas a México cuando cerró Películas Nacionales, o después de haberse proyectado se devolvían las películas. Por eso, si ponemos atención en los carteles, vamos a ver que las esquinas están muy desgastadas y manoseadas. Es lógico, después de tanto estarlos pegando y quitando de las paredes, vamos a encontrar esquinas muy manoseadas, muy desgastadas, rotas, porque fueron carteles que fueron muy manipulados en todo el estado. Mi nombre es David Eduardo Vázquez Alguero, soy profesor investigador del programa de Historia aquí en el Colegio de San Luis y estoy a cargo del proyecto de digitalización del archivo de cartelería de la Cineteca Alameda de San Luis Potosí. Y bueno, quisiera platicarte, Arturo, de cómo es que surge este proyecto. Este proyecto surgió a finales del año pasado, la idea, ¿no? Apenas en el finales de 2012, cuando nos enteramos de que en la Cineteca de Alameda había un archivo de cartelería. En ese momento no teníamos certeza ni de la cantidad de carteles ni de las características propias del acervo. Lo único que sabíamos era que había una buena cantidad de este material que estaba relativamente desorganizado, que corría el riesgo incluso de perderse, ya fuera por abandono, por descuido o por la intención de donarlas a IMCINE en la Ciudad de México. A principios de este año, 2013, ocurrió la feliz coincidencia de que nombran como director al comunicólogo Mario Candia, que pues de inmediato mostró una gran apertura y mucha confianza para que empezáramos a trabajar en el rescate del acervo. Entonces él nos permitió pues tener acceso al mismo, conocerlo
y le planteamos la posibilidad de digitalizar pues todo el acervo de cartelería. De manera que empezamos a trabajar alrededor de, pues digamos como por febrero, y desde entonces hemos estado digitalizando todos los carteles resguardados por la Cineteca Alameda hasta la fecha, que estamos ahora por finalizar el mes de julio. Te comento que la Cineteca tenía o tiene en su acervo 3 fondos de cartelería. El primero de ellos es el que les donó IMCINE cuando recién se creó la Cineteca, ya hace unos 6 años o más quizás, y les dio unos carteles que pertenecen más o menos como en la década de los 60, 70, son unos carteles de un formato grande, de 90 por 80 aproximadamente, 1 metro por 80 algunos de ellos, y que están hechos en un papel de muy mala calidad por ser carteles destinados a promover algo tan efímero como una película que dura en cartelera 2 semanas, de manera que el cartel está hecho en papel muy quebradizo, y la idea que se tenía era de rescatarlos y protegerlos de inmediato. Esos carteles suman alrededor de 3000, aunque están repetidos, y títulos pues tendremos unos 800 o 900 títulos de carteles. El segundo acervo, que es al que pertenecen estos que están aquí en esta mesa, provienen de una donación que se hizo de un particular al Archivo Histórico del Estado, si mal no recuerdo, en el año de 2008 o 2009. A su vez, el Archivo Histórico en el año 2009-2010 decide trasladar ese acervo a la Cineteca Alameda por considerar que es el espacio más apropiado. De manera que la Cineteca Alameda lo recibe, y es el acervo, desde mi punto de vista, el más importante y el más voluminoso. Consta de alrededor de 13,000 carteles, también muchos de ellos repetidos. Estamos hablando como de unos 2.500 títulos aproximadamente, y con muchas variantes, ¿no?, de un mismo cartel. Te digo que desde mi punto de vista no solo es el más numeroso, sino el más importante, porque fue donado por un particular, y al principio no teníamos mucho la certeza de la naturaleza de esa donación. Es decir, teníamos por ejemplo la duda de si ese particular había sido un coleccionista. Luego alguien por ahí dijo a manera de rumor de que más bien se trataba de el ex dueño de una imprenta. Entonces empezamos a especular acerca de si estos carteles los habían impreso aquí o dónde, y finalmente se dijo que era el empleado de un cine, ¿no? Entonces realmente no teníamos mucha certeza hasta que finalmente dimos con él, y su nombre es Miguel Ortiz Cerda. Miguel Ortiz Cerda fue un comisionista de una empresa nacional que se llamó Películas Nacionales, que era la distribuidora en el país de películas de 16 milímetros, y que era financiada por el Banco Cinematográfico, ¿sí? Entonces los productores en general pedían prestado al Banco Cinematográfico, hacían sus películas, y Películas Nacionales las distribuía en todo el país, y esta persona se encargaba de hacer lo propio en el estado de San Luis Potosí. Él estaba a cargo de distribuirlas en diversos municipios, desde Tamazopo hasta el Altiplano, y dejamos la zona huasteca porque de allá se encargaba otro comisionista que estaba trabajando en Tampico. Entonces, cuando entrevistamos a Miguel Ortiz Cerda y le preguntamos si estas películas eran proyectadas en los cines que conocemos, ¿no?, en el Alameda, en la Avenida, el Otón, el Hidalgo, el 70, nos dijo, no, espérate un momento, esos cines eran de otro tipo de películas, de milímetros, de 35 milímetros, de manera que esas salas recibían películas de otra empresa que estaba ubicada en Irapuato. Dice, yo distribuía y proyectaba películas al interior del estado, en pueblos, rancherías, cabeceras municipales. De pronto, Arturo, eso nos coloca al acervo en una dimensión distinta, desde mi punto de vista más valiosa, porque estamos hablando de cultura popular, de proyecciones en un ámbito semi-rural, y no estamos hablando necesariamente de salas de cine
entre comillas, importantes o destacadas o del ámbito urbano, donde podemos suponer los miembros del estrato social de cierta categoría van y tienen acceso a pagar esas salas. En cambio, estas otras películas no fueron expuestas en los cines que había en las cabeceras. Por ejemplo, en Charcas había un cine, en Salinas había un cine, y no recuerdo en qué otros municipios, en Cedral me parece había un cine, que ahora ya están cerrados. O también se proyectaban en los auditorios municipales, en las plazas, en los auditorios de las escuelas. Aquí en los barrios, por ejemplo, en algunas iglesias se llegaron a proyectar películas. De manera que estamos hablando de una práctica pues muy interesante, y que si lo pensamos en ese sentido, estamos frente al acervo, al testimonio tangible de un patrimonio documental, cultural, que ocurrió en nuestro estado en un periodo cronológico identificable, ¿no? Estamos hablando de 1970 al año 2000, que fue cuando estuvo trabajando esta empresa aquí en San Luis Potosí. 30 años de estar proyectando películas, y en ese sentido, pues el cartel es el testimonio de esa proyección en los diferentes pueblos, ¿no? Por eso creo yo que pues tiene un valor pues alto desde el punto de vista del patrimonio cultural y documental del estado. Estamos hablando además del cine, ¿no? El tercer acervo que tiene la Cineteca Alameda se refiere a lo que ellos han estado ya proyectando desde que son cineteca, ¿no? Entonces ellos están coleccionando ya los carteles de las muestras de cine, de los tours de cine, etcétera, y eso es un tercer acervo. Es obviamente mucho más reducido, mucho más contemporáneo, de otro tipo de calidad, de otro tipo de cine, y nosotros nos vamos a encargar de clasificar y digitalizar los tres acervos, y estamos dándole prioridad evidentemente a este, pues por ser el acervo entre comillas potosino. Y si, como te puedes fijar, esta selección que preparamos para esta entrevista es referente pues a un personaje, ¿no? Estamos hablando de Cantinflas, aunque podemos hablar del Santo, podemos hablar de Mario Almada, podemos hablar de este cuate Félix, ¿no? Álvarez Félix. Podemos hablar de una gran cantidad de actores, de personajes, de temas, y también de formatos. Esto es un formato pequeñito, ahorita te podré mostrar unos un poquito más grandes, pero me interesaba que vieras esta muestra porque podemos analizarlas desde tres puntos de vista distintos, ¿no? Que es lo que estamos tratando de generar aquí en el colegio a la vez que digitalizamos. Intentamos diseñar una base de datos, por ejemplo, para que veas la diferencia entre estos dos, ¿no? Si quieres, aquí ponemos el énfasis. Este es un cartel desde el punto de vista del diseño gráfico muy a la gringa, vamos, donde se privilegia un fotograma, ¿no? Un estilo de la película, y donde la ilustración es realmente pequeña. Habrá otros casos donde es nula, ¿no? Por ejemplo, acá no tienes ninguna ilustración, simple y sencillamente tienes la tipografía con la información de la película, y se privilegia igualmente un fotograma en grande. Pero en este otro caso tenemos una combinación de técnicas gráficas, ¿no? Por un lado la ilustración y por un lado la fotografía. Por un lado tienes la impresión a color y por otro lado la impresión en blanco y negro. En este caso tenemos, respecto de técnicas de impresión, aquí tenemos la separación de color y aquí tienes selección de color, ¿no? Entonces estamos hablando de técnicas diferentes, de combinaciones distintas, y por ejemplo en este caso es muy común que ocurra que tienes la ilustración como un marco referencial del cartel, es permanente, no cambia, y tenemos variantes de este mismo cartel donde lo que va cambiando es la fotografía. Entonces va cambiando el fotograma, ¿no? Eso es lo que están cambiando, y podemos tener hasta 6, 7, 10 variantes de un mismo cartel con diferentes fotogramas, pero siempre con una misma ilustración por un lado. Y de ese tipo vamos a encontrar muchísimos, ¿no?
como insisto, a veces tenemos dos tipos o dos técnicas de impresión. Eso nos sugiere que quizás los carteles fueron impresos en dos momentos, un primer momento con separación de color y un segundo momento con selección, o viceversa, dependiendo de las condiciones económicas del impresor. Invariablemente los carteles traen la información de la película, el actor, alguna frase, ¿cómo te diré?, de atracción, ¿no? Algún mensaje publicitario. El juego de tipografía también es interesante, que lo vemos muy cambiante. A veces tenemos la firma del ilustrador, no siempre la tenemos. Hay varias especulaciones en torno a ello, a veces porque quizás son ilustradores que pertenecen al sindicato de trabajadores del cine y su chamba es ilustrar y su nombre no figura, pero en otras ocasiones sí vienen firmadas las ilustraciones y en otras ocasiones suponemos que se trata de artistas que no quieren, entre comillas, echar a perder su buen nombre, rebajándose a que su nombre figure en un cartel de cine, ¿no? Eso puede ocurrir. También vemos mucha variante en la calidad y técnica de las mismas ilustraciones. Bueno, nuestro interés es brindarle al investigador, al público en general, a los estudiosos, tres vertientes de análisis en una base de datos para que tengan a la mano. Primero, la más evidente, información acerca del cine. O sea, los historiadores del cine tendrían que saber a qué género pertenece la película que está promocionando un cartel. Tenemos que capturar en esa base de datos los nombres de los actores, los productores, los guionistas, los músicos, los fotógrafos, etcétera, todo lo que tiene que ver con el cine. En otra sección de nuestra base de datos estamos tratando de poner todo lo que tenga que ver con el ámbito de la gráfica. No olvidemos que lo que estamos catalogando y digitalizando son carteles, no películas, ¿no? Nuestro interés es el cartel. Entonces, así queremos ofrecerles a los investigadores del diseño gráfico precisamente aquellos elementos que podamos rescatar. ¿Qué se está privilegiando? Si la técnica de impresión, la técnica del diseño, quizás alguna tipografía, algún estilo, si observamos alguna variante de color, algunas tonalidades, en fin. Aquí el trabajo interdisciplinario de los comunicólogos y de los que estudian comunicación gráfica es muy importante para que ellos aporten qué elementos son los que hay que rescatar, ¿no? Desde el punto de vista de la publicidad, del mensaje, de los eslogans, las frases, etc. Y una tercera vertiente que queremos también proponer para la base de datos es desde el punto de vista social, ¿sí? Si pensamos que esto representa 30 años de proyección de películas en nuestro estado, y si suponemos que esto está financiado por el Estado mexicano, sabemos que siempre hay censuras y qué es lo que el público está viendo en los pueblos. Quizás sin tener la intención, se está creando ciertos arquetipos, por ejemplo, del ser mexicano, del ser masculino, del ser femenino, de los héroes, etc. De manera que tenemos que buscar la manera en que nuestra base de datos recoja ciertas palabras clave, y por eso tenemos el trabajo de un bibliotecólogo que nos ayuda a hacer un thesaurus y toda una serie de descriptores con palabras clave para identificar, por ejemplo, esto, por ejemplo, ¿no? ¿Qué escenas nos refieren aquí? Pues, quizás podemos hablar de autoridad, evidentemente de la actividad de los bomberos. En algunos casos esto es un momento histórico, el tema de las Olimpiadas, ¿no? La gran diversidad de personajes del mismo Cantinflas, donde tienes por un lado un embajador, por otro lado tienes a un personaje pobre, luego lo tienes significando a un político, y luego lo tienes significando a un policía, en fin, todos esos personajes y características tenemos que tener la habilidad de transformarla en un descriptor, una palabra clave, que al momento de buscar tú puedas cruzar datos y decir, a ver, quiero todo lo de terror,
desde el punto de vista del cine, quiero todo lo de blanco y negro desde el punto de vista de la gráfica, y quiero todo lo que tenga que ver con violencia desde el punto de vista social, ¿no? Y así tú puedas hacer tus propias investigaciones. A la postre, el objetivo del proyecto es tener una base de datos con imágenes que puedas consultar desde una página web, que puedas consultar en un disco compacto, y elaborar un libro con diversos ensayos hablando de la gráfica, del cine, de lo social, del mismo proceso de organización, que es lo que nos trajo a esto, la organización de un archivo y rescate de un archivo, ¿no? En este caso de carteles. Mira, este es otro de los formatos de los carteles que tenemos, como puedes ver es un poco más grande. En por ejemplo, se privilegia muchísimo el tema de la ilustración, escenas impactantes, los personajes centrales, que son Mis Máscaras, Blue Angel, Rayo de Jalisco, y el fotograma que generalmente encontramos, ¿no? O información secundaria de dónde está hecho, las productoras, la producción, dónde se imprimió, etcétera. Y lo que nos interesa en este caso es ya pasar a la digitalización para que el público pueda consultar una imagen y no necesariamente estar tocando el cartel. Entonces aquí Werner nos va a mostrar cuál es el proceso de digitalización en este plotter, que realmente no es un plotter, es un escáner de formato amplio, nos permite digitalizar hasta 1 metro de ancho. ¿Lo voy ¿Sí? explicando? Colocamos, sí, por favor. No, tú. Bueno, pues si bien los carteles ya se encuentran algo desgastados, pues se busca como primer paso, pues utilizar guantes para evitar ese desgaste físico que ya algunos tienen, que están bastante dañados. Y bueno, este trabajo se realiza en conjunto con otro compañero que no está, Luis Vázquez, y bueno, básicamente se tiene el cartel de manera impresa, se coloca y bueno, el segundo paso sería, una vez que ya se encuentra dentro del escáner, pasar a la edición digital, por si está movido o no salió completo, se revisa dentro de esta pantalla y se va modificando o se ajusta al tamaño o la calidad de imagen que se requiere, o si salió una parte de más o de menos, se revisa antes de que se almacene. Y bueno, básicamente es ese proceso manual, estar pasando uno por uno, y bueno, una vez que ya se tiene editado y como se busca que quede finalmente, se guarda. Y se tiene ya la imagen digital y pasa a donde se almacena y se organiza de manera alfabética dentro de carpetas para facilitar ese manejo y que finalmente se almacenen dentro de la base de datos. El proyecto tiene como objetivo principal la digitalización de los carteles, su clasificación y ponerla a disposición del público a través de una página web y un disco interactivo, y desde luego publicar un libro con los resultados del proyecto. Sin embargo, a largo plazo, como este es un proyecto interinstitucional en donde colabora el Colegio de San Luis, la Cineteca Alameda y la Grafoteca de la UCEM, se tiene el interés de que finalmente esto quede abierto al público, ¿no? Entonces, cuando nosotros terminamos este proceso de digitalización y primera clasificación, diseño de base de datos, se va a trasladar el acervo a la Grafoteca de la UCEM. Allí va a estar abierta al público, va a estar a disposición de estudiantes para que hagan sus tesis de investigación, y lo vamos a tener a la mano para nosotros seguir avanzando en el proyecto.
Esperamos que ahí dure alrededor de unos 5 años. Después de 5 años, esperemos que durante ese lapso la Cineteca Alameda tenga ya habilitadas sus instalaciones para que el acervo regrese a la Cineteca, que es el espacio natural del mismo, y que finalmente el acervo completo impreso esté disponible y resguardado en la Cineteca Alameda, junto con películas. Nosotros tenemos la intención de abrir una página web, tanto en los portales de Cineteca, de la USEM y del colegio, con la base de datos, con imágenes en una resolución aceptable, observable, llevará los logotipos de las instituciones, pero que si alguien en particular desea ver físicamente, pues puede hacerlo, o si quiere la imagen en resolución mayor o de mejor calidad, no lo pueda solicitar. De entrada queremos ponerlo a disposición del público para que conozca los carteles y los estudiantes pues tengan algo, un elemento donde pues aportar, ¿no? Estudiar. Nos queda muy claro que no es algo para el público en general, vamos, o sea, no todo el mundo estará interesado en los carteles de cine, pero sí queremos hacer un producto que sea asequible a la mayor cantidad de personas, ¿no? De entrada, insisto, pensamos en antropólogos, sociólogos, historiadores, literatos, comunicólogos, diseñadores gráficos, historiadores del arte, cineastas y un largo etcétera. En fin.